Ok. Entonces, decíamos, vamos a estudiar modelos de crecimiento. Ahora, decíamos, el más sencillo, el más chafón, lo que nos va a decir es el cambio de crecimiento de una población. Vamos a decir que en este caso X es una densidad de población. Y entonces el cambio en esa X, la forma más sencilla, pues depende de pues qué tan densa es la población en el instante que estamos preguntando. Y la forma más chafa de modelar esto es decir, pues hay un promedio anual o sexenal o lo que sea, no hay un promedio en el tiempo que nos dice de alguna manera qué tanto crece el bicho o la población de bichos. Y ese crecimiento pues va a ser siempre positivo. Entonces aquí la K es una constante positiva y supongamos que al principio de la medición, al principio de los tiempos, tenemos una población exactamente de X0. Y esa es de las primeras dos ecuaciones diferenciales que se enseñan en cualquier curso, hasta en el más chafa, ¿no? Viene en la primera página de todos los libros de ecuaciones diferenciales, ¿no? En la primera página ya trae matemáticas, ¿no? Que ya se acabó el repito, entonces ya empiezan. Y en muchos pues, te dicen, pues la podemos aproximar a un exponencial, ¿no? Y en otros te enseñan ya a hacer separación de variables, en algunos explican más o menos de dónde sale la separación de variables y en otros te dicen, imagínate que es una división de cantidades infinitesimalmente pequeñas, no nulas, y entonces tienen la diferenciación y demás, ¿no? Entonces, eso, a lo que voy es que ya todos vimos que la solución de eso es un exponencial de cierta forma, ¿no? ¿O hay alguien que no se acuerda de cómo separar esa ecuación? ¿No? Vale. Entonces esta, lo que nos dice es, tenemos
después de haber hecho algunas cuentas, que la x de t es una constante por e a la k por t, ¿no? Y esta constante, si se acuerdan, uno hace un poquito de cuentas y es nada más la x0 e a la kt. ¿Sí? ¿Sabe? ¿Qué nos está diciendo eso respecto del fenómeno? Dependiendo de la K, ¿no? La K es positiva. Típicamente es pequeña, ¿no? Es algo más chiquito que 1, porque estamos hablando de densidades de población. Pero es positivo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Siempre es creciente, ¿no? Entonces, si hacemos la gráfica de la solución, tenemos por acá algo positivo que es el x0, y entonces esto crece y se fue, ¿no? Y voy a aprovechar para poner otra página. Entonces es creciente todo el tiempo. Ya acabamos, ¿no? Ya acabamos y ahí quedó. Pero el asunto acá es que nosotros queríamos modelar algo biológicamente significativo y no hay poblaciones, salvo una en la que eso ocurre. ¿Alguien sabe en qué población ocurre que crece hasta que ya no tiene dónde crecer? Cáncer. Las células cancerosas crecen hasta que se acaban todos. Ya, ¿no? Quedaron tienen un crecimiento máximo, que es el que deriva en la muerte del individuo, pero no más, ¿no? No siguen creciendo después de la muerte, ¿no? Pues las células cancerosas sí siguen esa ley exponencial hasta un valor fijo final, ¿no? Y los demás, sobre todo los bichos que necesitamos de 2 individuos para crear un tercero, ¿no? Las células pues, solitas se dividen y hay otra más, ¿no? Pero los bichos que necesitan de intercambio de genes, entonces, esos no crecemos así. Tenemos restricciones físicas, ¿no? Entonces, primera cosa chafa de ese modelo, permite un crecimiento que nunca se inhibe, ¿no? Entonces, eso nos hace suponer que los recursos de los cuales vive el bicho del que estamos hablando, pues son ilimitados. Que eso no es cierto ni en el cáncer, ¿no? También es así que pues, la persona se muere y ya se le acabaron los recursos a las células cancerosas, ¿no? Entonces nos sirve, ¿no? Por eso está en la primera página del libro, ¿no? Es una aproximación de juguete para aprender a cuál es el significado del objeto derivada que ya uno espera que hayan visto teóricamente en el curso de cálculo, ¿no? Y entonces lo aterrizas a un proceso de dinámica, pero es un proceso idealizado. No hay procesos de crecimiento que ocurran de esa manera. Incluso el cáncer pues, tiene un tope dado por la muerte del bicho, ¿no? A veces antes de la muerte, ¿no? Se deja de haber flujo sanguíneo
constante, y entonces las mismas células empiezan a degradar. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Lo modificamos, ¿no? O sea, esencialmente, ¿qué es lo que tiene ese modelo? Tiene una... O sea, lo que nos dice es, tú tienes una tasa de cambio que es como una tasa de crecimiento que nosotros le estamos tomando constante, ¿no? Y esto lo multiplicas por una función del estado actual de la población, ¿no? Para tener el estado actual completo, pues necesitamos el tiempo, ¿no? Ahora, de momento vamos a suponer que el promedio de los nuevos individuos nos da de alguna manera una idea de cómo va a ser el crecimiento de cómo va a ser el crecimiento realmente, ¿no? Es decir, estamos en el mundo del promedio que discutíamos el lunes, ¿no? El mundo donde el promedio nos da información adecuada. Nos la contamos. Entonces ese promedio lo vamos a tomar de momento constante, ¿no? Entonces tenemos crecimiento, la tasa de crecimiento pues va a ser constante, entonces tenemos x punto igual a la k o r o lo que quieran por una f que depende de x y depende de t, ¿no? Y podría tener cualquier número de parámetros que le pongamos, ¿no? Esa f, ¿qué forma puede tener? Entonces, una mejora del primer modelo, que bueno, hay que decir que ese primer modelito que hicimos hasta tiene nombre y apellidos, el modelo de Matos, ¿no? Entonces Matos no lo propuso para el crecimiento de células, no lo propuso para el crecimiento de conejos, lo propuso para el crecimiento de poblaciones de personas, ¿no? Y su idea era justificar por qué el pobre es pobre porque tiene muchos hijos, ¿no? Entonces la justificación fue: la tasa de crecimiento de las personas es más rápida que la tasa de productividad de esas mismas personas en el campo, ¿no? Entonces tienes más personas que alimento, y entonces ¿de quién es la culpa de que haya muchas personas pobres que no pueden comer? Pues de esas mismas personas pobres que no tienen muchos hijos. Esa era la justificación, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Exhibe su chafez en la pobreza de los argumentos. Dos, para cuando alguien les venga a decir: es que la ciencia está por encima de las políticas y la economía, encuentra su justificación en las mismas cosas que la política y la economía, ¿no? Y nos lo vamos a estar tocando todo el curso, entonces, para que nos vayamos sacando la cerilla y tirándola antes de tratar de discutir las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una justificación política económica para ese modelo antes de una base en datos empíricos, ¿no? Y luego ya hay un ajuste empírico de datos, que es distinto a tener una base explicativa basada en datos, ¿no? ¿Sí? Bueno,
Avanzamos, claro que sí. Entonces, ¿qué quisiéramos que mostrara nuestra función f? Pues de entrada que no creciera todo el tiempo, aunque tenga un tope de crecimiento, ¿no? Entonces, tiene que ser una función acotada, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser esa cota? Pues debe ser también dependiente de la densidad. Entonces, la idea que tuvo aquí Berkhurst fue, tú puedes dejar que crezca hasta que ya sea imposible crecer. Y eso, como todo en biología, depende de la especie. Y es una cantidad que se llama la capacidad de carga del sistema. Entonces, la capacidad de carga es la cantidad de recursos que la población puede obtener del sistema y que le permitan seguir reproduciéndose y al sistema seguir funcionando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, tiene un poco como todavía de magia explicativa, pero se puede ir adecuado, ¿no? O sea, la magia es, bueno, la naturaleza te va a acotar el crecimiento de la naturaleza. Pues, ¿quién es esa señora para ir a tocar la puerta y ver si me vende más recursos, no? Pues no, pues son un conjunto de un montón de otras poblaciones que también están creciendo o decreciendo de acuerdo con la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces se vuelve ya no complicado, sino complejo, ¿no? Tenemos la interacción de un montón de cosas, de bichos, de plantas, de hongos, y las últimas investigaciones dirían ahora, pues, y todas las bacterias que traen los bichos en el intestino, ¿no? Entonces, si tratamos de modelarlo con ese nivel de detalle, nunca acabamos. Entonces nos sacamos de la mano un agente genérico que se llama la naturaleza, ¿no? Entonces a ese agente de naturaleza le damos un montón de propiedades, aunque nosotros sepamos que no las tiene. Es un conjunto de cosas que no vamos a meter en el modelo directamente, ¿sí? Entonces lo vamos a tratar de modelar con, y aquí les voy a hacer un primer cambio de notación, a este le voy a llamar R. Entonces vamos a meter un parámetro que se llama K mayúscula, que es la capacidad de carga, que básicamente nos dice qué tantos individuos va a aguantar el sistema sin colapsar, ¿no? Y la idea es que cuando llega a la capacidad de carga, la población va a tender a disminuir, ¿sí? Porque ya no tienen suficientes recursos. Entonces, ¿cómo modelamos? Y aquí no quiero decir la pelea por los recursos, porque no necesariamente hay una pelea, pero sí hay un quítate que me estorbas, ¿no? O sea, le llamamos, o se le llama todavía competencia intraespecífica, ¿no? Dentro de la especie. Pero no es exactamente una competencia como la entendemos socialmente la competencia, ¿no? O sea, no hay un objetivo de alcanzar antes algo que los demás, ¿no? Simplemente está sobreviviendo, y cuando hay pocos recursos, pues muchos tratando de sobrevivir, pues estorban, ¿no? Esa es la competencia biológica, que unos a otros por la falta de recursos empiezan a estorbar, ¿no? Entonces, generalmente la competencia intraespecífica se modela con un término, con un término cuadrático, ¿no? Entonces la f debe ser de orden
de la x cuadrada, ¿no? Aproximadamente una cosa de la forma x cuadrada más algo o entre algo o menos algo, ¿sí? Entonces, lo que propuso Wehrhulst es que la f de x y t se va a ver como x multiplicado por x menos 1 sobre k. No, perdón, al revés. 1 menos x sobre k. ¿Por qué este término va negativo? Porque este es el término competitivo, ¿no? Entonces, va a crecer con respecto del tamaño de la población, ¿no? Mientras más bichos haya, más bichos esperamos en la siguiente generación. Pero, mientras, o sea, este término de acá, lo que nos dice es, tenemos un término cuadrático, ¿no? Entonces, esta se va a disminuir respecto del cuadrado de la densidad de la población, que lo podemos interpretar como el evento de que dos estén ocupando el mismo espacio, distribuidos sobre donde estén habitando, ¿no? ¿Cuál es el problema de pensarlo así? En algunos libros sí viene explicado eso. El problema de pensarlo así es pensar que los bichos se van a distribuir de manera homogénea sobre un área siempre. Algunos hacen cosas parecidas, las cucarachas, por ejemplo. Y digo parecidas porque, o sea, sí, en los nidos puedes verlas unas encima de otras todo el tiempo, ¿no? Pero cuando se están alimentando, pues lo que tratan de hacer es distribuirse de forma sparsa, ¿no? Unos por acá, otros por allá, donde haya mucha comida, pues siempre vas a ver cucarachas, pero nunca un montón de cucarachas. Esas están en los mundos. Entonces, en general los bichos no se distribuyen siguiendo esta idea, pero supongamos que es una buena aproximación. ¿Sí? Entonces, mientras más haya, más competencia interespecífica vamos a tener. Entonces, este término cuadrático, o sea, esto de aquí nos dice entonces que x punto se ve como r por x menos rx cuadrado sobre la k, ¿no? Entonces este término de acá es el que corresponde con competencia intraespecífica. Y es decir, en los cuando este término es muy pequeño, ahorita me dicen cómo podríamos hacerlo pequeño. Si este término es muy pequeño, entonces esto de acá es el mismo modelo de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos? ¿Competencia qué? Intraespecífica, dentro de la misma especie, intraespecífica. Entonces, a ver, ese término, ¿cómo podríamos hacerlo más chiquito? ¿Qué le podríamos mover? Si la R fuera excesivamente chiquita, pues no nos sirve porque de todas formas estamos en un crecimiento casi nulo, ¿no? Si la K fuera excesivamente grande respecto al tamaño de la población, ¿no? Entonces ahí sí. Típicamente, bichos chiquitos tienen muchos recursos. Las hormigas, por ejemplo, ¿no?
Las hormigas son poblaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque no necesitan tantos recursos para tener ese tamaño de poblaciones. ¿Sí? No significa que van a crecer y crecer y crecer. Y que un día vamos a regresar de un viaje espacial al planeta de las hormigas, ¿no? No. Significa nada más que pueden tener poblaciones muy grandes. ¿Sí? Caso contrario a bichos grandes como las ballenas. Las ballenas típicamente tienen una o dos crías cada mucho tiempo, que requieren muchos recursos para que esa cría sobreviva. Y hay lo que le llaman estrategias de crecimiento, ¿no? En otra ocasión vamos a visitar esas dos estrategias, se llaman justamente las K-estrategas, ¿no? que mantienen su población pequeña para tener suficientes recursos, y las R-estrategas que tienen muchos hijos porque pues, ya saben que muchos se van a morir, ¿no? Como las tortugas. ¿No? Las tortugas ponen muchísimos huevos, muchos no eclosionan, y de los que eclosionan, muchos no llegan al mar porque pues, los comen los pájaros y los, ¿cómo se llaman estos? Humanos, cangrejos, ¿no? Tienen muchísimos depredadores. Entonces, pues ya que llegan al mar, pues son poquitas, pero son suficientes para seguir permaneciendo como especie, ¿no? Tienen muchísimos hijos. Entonces, tienen una tasa de reproducción, la R de reproducción, más alta que otros seres de su mismo vuelo, ¿no? Además tienen una edad promedio muy alta, ¿no? Como los humanos. Hace muchos años los humanos éramos R-estrategas y el progreso tecnológico nos ha hecho convertirnos ahora en K-estrategas. Hasta hay mensajes alarmistas, ¿no? Si no usamos menos recursos no vamos a sobrevivir como especie, ¿no? Hay unos más alarmistas que se pasan de alarmistas, ¿no? Se va a acabar el mundo. Pues no se va a acabar el mundo. Si se acaba la especie humana, pues no. Pero el mundo debe estar. Y va a haber otros bichos que ocupen el nicho ecológico. O sea, es así como funciona. Pero bueno, ¿sí? ¿Más o menos? Vale. Entonces, vamos a la... ¿Dónde estás? ¿Qué estás? Vamos al análisis del modelo. Entonces, algo que quisiera tratar de que se acuerden, a ver si es posible. ¿Quién se acuerda cómo obtener la solución analítica de esta ecuación? Suponiendo que en el cero hay una cantidad inicial x0. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo hizo algún curso de ecuaciones diferenciales? Separación. A ver. Intentamos separación, ¿no? Entonces separamos ¿cuál? X punto sobre X por 1 menos X sobre K, y esta la integramos respecto de X y esta la integramos respecto de T, ¿no? ¿Sí? Luego
fracciones parciales. ¿Uy, se acuerdan? Entonces, esta doña de acá, de una vez SR por T más algo, y esta por fracciones parciales, ¿no? Entonces, ¿cómo las separamos? ¿Cómo hacemos las fracciones parciales acá? Queda uno entre X. Aquí vamos a dejar de X acá. Ahí está. Ajá. Queda uno Entre X entre X más uno entre K. uno entre K. Ajá. Por, bueno, uno entre uno menos uno menos X entre K. ¿Así? ¿Y esto todo respecto de X? Según eso. A ver, vamos a ver si eso. Sí, según yo sí. Creo. Si no, ahorita hacemos con cuidado. Todo el mundo se acuerda cómo sacar esas integrales, ¿no? Esta más 1 sobre K. Esta 1 menos X sobre K. Este es el logaritmo de X más ¿qué? 1 sobre K, logaritmo de 1 menos X sobre K. ¿Sí así? Más algo, ¿no? Ceros. Y luego, pues tenemos que ¿quién? Logaritmo de X más esto por el logaritmo de 1 menos X sobre K. ¿Sí va así? A ver, cuando integramos este es... No, ya el 1 sobre K se fue a ver al bajo, ¿no? Más El signo también, ¿no? y menos entonces logaritmo de X Creo que es 1 sobre K logaritmo de X. K, logaritmo. ¿Dónde? ¿Acá? Ajá, entonces 1 es K, es 1 sobre K logaritmo de X. ¿Seguro? Según yo aquí vamos más o menos bien. Bueno, sí, lo que nos tiene que quedar es X sobre 1 menos X sobre K. Y eso, o sea, esto es logaritmo, vamos a poner como logaritmo de X sobre 1 menos X sobre K. Y eso es igual a RT más una constante 3. Sacamos la exponencial. Tenemos X sobre 1 menos X sobre K igual a algo por E a la RT, ¿no? ¿Sí? O sea, a ver, ¿me salto los pasos entonces? ¿Ya me desacordamos? O sea, nos va a quedar, después de hacer cuentas, X sobre 1 menos X sobre K es igual a una xi por E a la RT. Esta xi depende de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces esto, ¿cómo lo vamos a reescribir? Esto es X igual a 1 menos X sobre K por xi E a la RT. Esto es
xi e a la rt menos xi e a la rt sobre k por x, y entonces x por 1 más xi e a la rt sobre k es igual a xi e a la rt, y la x de t es igual a xi e a la rt sobre 1 más xi sobre k e a la rt, ¿no? Y de hecho viene resuelto en algunos libros más modernos que el Weisbach, pero aquí hacen la tranza de decir, bueno, vamos a suponer que R es 1 y que K también es 1, y entonces es bastante más trivial, ¿no? Porque no andamos jalando los parámetros. Pero ahí está. ¿Cómo se ve esa la gráfica de esa manera? ¿Se acuerdan? A ver, entonces la idea acá va a ser la vamos a hacer en Python, no sé si el viernes o el lunes, todavía no decido, creo que el lunes es mejor, pero quiero que pensemos tantito a ver si tenemos herramientas para decir algo antes de meter la función a la máquina, ¿no? Entonces podemos hacer el análisis cualitativo, ¿no? Tenemos x punto igual a x por r por 1 menos x sobre k. Entonces, en el análisis cualitativo, ¿se acuerdan cuál es el primer paso? Bueno, si no se acuerdan, o si nadie les dijo nunca eso, el primer paso del análisis cualitativo es buscar soluciones constantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones constantes? Las que cumplen que x punto es 0, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, x igual a 0, igual a la constante 0, esa es una. ¿Y cuál es la otra? X igual a k, ¿no? Entonces, otra cosa, esta función que nosotros le llamamos f, pues es una parábola, ¿no? Que justamente pasa por 0, 0 y 0k, ¿no? Entonces esta es la f. Y lo que va a hacer la r es hacerlo más o menos chaparra. Entonces la idea es que va a ser creciente hasta que llegue hasta este punto y luego decreciente. Y hacia dónde va a cambiar aquí su forma, y hacia dónde va a tender, pues hacia la solución constante K. ¿Sí? Entonces, si hacemos la grafiquita, va a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, tenemos una solución constante, vamos a poner la rosita en el 0 y donde sea que esté acá, ¿no? Vamos a ponerla acá, esta es la acá, y las otras pues van a depender de dónde esté la condición inicial. Entonces, si la condición inicial, digamos que esto es K medios, está por debajo de K medios, entonces va a tener un crecimiento rápido y luego va a cambiar de, ¿no? Es una sigmoide. Y todas las condiciones iniciales que anden por ahí por aquí debajo van a ser sigmoides. Por encima de ese valor vamos a tener crecimientos más lentos, ¿no? Y por encima de la K vamos a tener poblaciones que decrecen.
y todas son, digo, aquí ya se me pasó el lápiz, pero la idea es que tienen como asíntota a la caja, ¿no? ¿Sí? Y matemáticamente podríamos ver qué pasa con las que son muy chiquitas que cero, pero estamos hablando de poblaciones, entonces no nos interesan esos comportamientos. ¿Sí? Vale. Dudas hasta acá. Ya medio se acuerdan de cómo usar las ecuaciones diferenciales para explicar cosas. Más o menos, ¿no? Ahora, terminemos la discusión de este modelo preguntándonos si esto, ¿qué limitantes tiene, ¿no? O sea, ¿qué puede explicar esto? Puede explicar por qué las poblaciones crecen hasta que los recursos permiten que crezcan. Porque hay poblaciones que a veces crecen muy rápido y otras veces crecen muy lento, que depende de la asequibilidad de los recursos. Entonces, una limitante de esto es que la capacidad de carga otra vez la estamos tomando como un valor promedio. En general, la capacidad de carga es estacional. Muchos bichos somos estacionales, ¿no? Los que dependemos, por ejemplo, de que haya mucha agua, entonces abundamos cerca de las fuentes de agua. Cuando hay sequía nos morimos rapidísimo, etcétera, ¿no? Hay bichos que son más resilientes a las sequías, ¿no? O a los climas desérticos, ¿no? Pero vemos otros que son muy chafas para eso. Entonces, la capacidad de carga tampoco tendría por qué ser constante. Otra cosa, aquí estamos suponiendo que todo el tiempo hay una tendencia de crecimiento, aunque se acote, ¿no? Entonces, esa tendencia de crecimiento, que es lo que nos está hablando en el fondo, pues, de los hábitos reproductivos, ¿no? Y sí hay una tendencia a tratar de reproducir, pero hay unos bichos que no nos reproducimos todo el año, que preferimos ciertas estaciones del año, hasta se hacen bromas de que la primavera es la no sé qué cosa, ¿no? Y regalan flores amarillas y no sé qué. ¿Sí? Porque hay una tendencia, sobre todo en mamíferos, de que sería deseable en ciertas épocas tener descendencia, en ciertas épocas del año, para que cuando nazcan no se mueran de frío o no se mueran de que hay escasos recursos o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces tampoco la tasa de crecimiento es constante, ¿no? Tal cual, es estacional, a menos que seamos bacterias, ahí sí la tasa de crecimiento es constante, pero también depende de la riqueza del medio, de cuántos alimentos hay. Entonces eso está chistoso porque la R depende de la K, ¿no? Entonces, si lo empezamos a buscar, hay más y más y más cosas que nos van a quedar como, bueno, sí, está bonita la ecuación, pero y sí es mejor que la otra, pero tampoco es que nos diga mucho, ¿sí? Entonces, siempre que saquemos una herramienta, pues tenemos que cargar las limitantes de la herramienta y tener claridad de hasta dónde nos va a servir. Entonces, con lo que vamos a empezar el viernes es, bueno, otra limitante de esto es que estamos hablando del crecimiento de una especie. Pero ya dijimos que no hay especies aisladas en el mundo, ¿no? En el universo no hay especies aisladas. Las personas somos poblaciones de bacterias, de distintos tipos de bacterias que interactúan en un montón de tripas y tejido, ¿no? Que eso ustedes le quieren llamar un individuo, pero no.
Entonces, los seres vivos existimos en comunidades y existimos en sistemas en donde interactúan varias especies. Entonces, tenemos que empezar a aprender a modelar de forma sencilla interacciones específicas. Entonces, vamos a partir de un par de modelos donde podemos meter como parámetro o como una función cierto tipo de interacciones, y luego que nos quede corto eso, nos vamos a sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vale. Entonces, hoy le paramos acá y nos vemos el viernes. Mañana ya aquí. Todavía no. Gracias.